La teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt se refiere a cómo el ser humano percibe las figuras, palabras o representaciones que dan a entender un mensaje. Esto significa cómo se percibe en la mente los objetos conocidos en la vida diaria, cómo el ser humano utiliza la percepción en el proceso del aprendizaje. La primera ley, la ley de cierre. Los elementos son reconocidos incluso si están incompletos o inexistentes. En el ejemplo podemos ver elementos importantes de una persona conocida. En el ejemplo se puede detallar a Hitler y solo lo reconocemos por el bigote que él tenía. La ley de la experiencia. Utilizar conocimientos previos para entender ciertos elementos, las personas interpretan subjetivamente según su experiencia visual. Utilizamos una marca reconocida, el logo de Nike, basándonos en nuestra experiencia visual que teníamos anteriormente. En tercer lugar tenemos la ley de la continuidad. Los elementos que se disponen a lo largo de una línea continua y los percibimos como una unidad. En este ejemplo tenemos líneas entrecortadas que al estar en una disposición recta forman una línea como una sola unidad. La ley de la proximidad. Los elementos que están próximos entre sí tienden a ser percibidas como una sola unidad. Aquí usamos cuadrados unidos en 4 partes para luego formar rectángulos. Ley fondo-figura. Describe cómo se percibe más una figura que su fondo. La figura sobresale mientras que el fondo se destaca. Aquí también se puede reconocer el ejemplo como positivo o negativo. En algunos destacamos, en este ejemplo usamos algunos círculos para luego usar una figura que se destaca, que sería un triángulo, y así formar una figura que sobresale con un fondo negativo de círculos. La ley de la similitud. Los elementos que parecen similares son percibidos como una unidad. Aquí, mediante círculos de diferentes tamaños, formamos unas uvas. La ley de la simplicidad. Los elementos se perciben de una manera más simple posible, destacando de este conjunto lo que realmente importa. En este ejemplo usamos los elementos más representativos en este caso, una máscara y así destacando lo más simple de la figura. Ley de la simetría. En esta se dividen en dos: los objetos simétricos, que están asociados con aspectos positivos, estabilidad, consistencia y estructura sólida, y por otro lado los asimétricos, que en cambio dan una impresión negativa como algo que está mal o fuera de balance. En el primer ejemplo observamos que todas las figuras están alineadas y tienen, como su propia palabra lo dice, simetría. En cambio, en el otro usamos como una anomalía, las flechas todas van en dirección derecha y luego en izquierda.